Isaías capítulo 26, el versículo 1. Estoy leyendo la Reina Valera SBT. Dice: en aquel día cantarán este cantar en la tierra de Judá. Fuerte ciudad tenemos, salvación puso Dios por muros y antemuro. Abrí las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová está la roca de los siglos. Porque derribó a los que moraban en las alturas, humilló a la ciudad ensalzada, la humilló hasta la tierra, la derribó hasta el polvo. Oremos. Señor, esta tarde venimos delante de ti en este día santo para escuchar tu palabra santa. Te pedimos, Señor, que nos muestres las dos ciudades que hay en este pasaje: la ciudad de Dios y la ciudad del hombre, y cómo nomás una en ese día quedará de pie. Muéstranos a confiar en ti como tu pueblo, porque tú guardas en perfecta paz a aquel quien descansa en tus promesas. Bendice tu pueblo, muéstranos a Cristo, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden tomar asiento? Me gustaría comenzar con una ilustración de la historia de la iglesia. Se dice que en el siglo V el imperio romano fue invadido y empezó a perder poder. Y a causa de esto los romanos empezaron a culpar a los cristianos de este decline del poder del imperio romano. Y fue entonces que el teólogo cristiano Agustino escribió una defensa en contra de las acusaciones de Roma hacia los cristianos en su libro La ciudad de Dios. Y en este libro, La ciudad de Dios, Agustino compara la ciudad del hombre, los imperios del mundo, con la ciudad eterna que Dios está construyendo, la ciudad de Dios. Y hoy estaremos viendo cómo Isaías también hace una comparación similar, no igual, pero similar a Agustín, al hablar de dos ciudades en nuestro pasaje. Ahora, solamente como un breve repaso, la última vez que estuvimos en Isaías empezamos una sección que llamamos la mini apocalipsis, porque en estos capítulos Isaías habla del fin del mundo, del juicio final y la salvación final del pueblo de Dios. El día de hoy continuaremos en esta sección de la mini apocalipsis, pues en esta sección del capítulo 26 veremos cómo Dios salva a su pueblo escogido al final de la historia. Y veremos que como respuesta a esta salvación, el pueblo de Dios le cantará el canto que vemos aquí en nuestro pasaje, en el capítulo 26. Así es que este canto del capítulo 26 es una fotografía de Isaías viéndose junto con el pueblo de Dios al final de la historia y cantándole a Dios por la gran salvación que Él traerá. Y en medio de este canto veremos cómo Isaías habla de dos ciudades, como ya mencioné, similar a Agustín: la ciudad de Dios y la ciudad del hombre. El título del sermón es La mini apocalipsis, parte 2. El canto de la ciudad de Dios. El canto de la ciudad de Dios. Y estaremos viendo este mensaje en 3 puntos. Punto número 1, la ciudad de Dios. Punto número 2, la ciudad del hombre. Y punto número 3, la ciudad de Dios y su esperanza. Punto número 1, la ciudad de Dios. Vayan conmigo al versículo 1, que dice: en aquel día cantará este cantar en la tierra de Judá. Fuerte ciudad tenemos, salvación puso Dios por muros y antemuro. Aquí en el versículo 1 vemos que el canto inicia con las palabras en aquel día. Y en aquel día es una referencia a la salvación final del pueblo de Dios que se llevará al final de los tiempos. Para ser precisos, se cantará en el regreso de Jesucristo. En el regreso de Jesús, Judá, que aquí representa a todo el pueblo de Dios, en ese día le cantará a Dios porque Él cuidó su ciudad, que es una forma figurativa de decir que Dios cuidó a su pueblo y lo vistió de salvación. Es por esto que
en el versículo 1, en la parte final, dice que en ese día final el pueblo de Dios cantará y dirá: fuerte ciudad tenemos. Ahora, en aplicación, como ya vimos, se podría decir que solamente existen dos ciudades en el mundo, como decía Agustín y como vemos aquí con Isaías. Se podría decir que toda la historia del mundo se resume en estas dos ciudades: la ciudad de Dios y la ciudad del hombre. Y es importante notar que aquí en Isaías la ciudad de Dios se refiere a la comunidad de creyentes que heredarán la nueva Jerusalén, es decir, los cielos nuevos y la tierra nueva. Y que la ciudad del hombre no es una ciudad literal, sino que es una referencia al sistema del mundo, a los incrédulos, a los enemigos de Dios y su pueblo. Pero aquí vemos en Isaías que la única ciudad que estará de pie al final de la historia es la ciudad de Dios, es decir, la comunidad de creyentes que heredarán los cielos nuevos y la tierra nueva, muchas veces llamada la Nueva Jerusalén. Y es por eso que los creyentes podremos cantar en aquel día: fuerte ciudad tenemos. Note conmigo del versículo 1 al versículo 2. En aquel día cantarán este cantar en la tierra de Judá: fuerte ciudad tenemos, salvación puso Dios por muros y antemuro. Versículo 2. Abrí las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Aquí en el versículo 2 vemos que Isaías figurativamente dice que se le abrirán las puertas de la ciudad de Dios a la gente justa. Y la gente justa aquí es una referencia a todos aquellos que creen en Jesús y su evangelio para salvación. En otras palabras, todos los creyentes. Y esto de que se les abrirá la puerta a los justos, también nos dice que solamente los creyentes serán aceptados delante de Dios, en la ciudad de Dios, y nadie más. Y como ilustración, aquí es como si los creyentes viéramos la ciudad de Dios en aquel día final abrir sus puertas y que escucháramos las palabras: venid, benditos del Padre, y entrad al reino preparado desde antes de la fundación del mundo para ustedes. Pero escuchen, esto también quiere decir que el que no es creyente será excluido eternamente de esta ciudad, del reino de Dios. Y estas son dos realidades que tenemos que tener en mente para el día del regreso de Jesucristo. Tenemos que tener en mente que todos los que creen en Cristo serán benditos eternamente, y los que no creen quedarán excluidos para siempre de la ciudad de Dios, pero más importante, de la presencia de Dios. Ahora noten el versículo 3 que nos describe la paz que experimentarán los ciudadanos de la ciudad de Dios, del reino de Dios. Noten el versículo 3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y este es uno de los versículos más bellos de este pasaje de Isaías. Pues aquí Isaías nos dice que Jehová mismo se encargará de guardar en perfecto shalom, que en hebreo es paz, a los que confían en Él, a los ciudadanos de la ciudad de Dios. Ahora, aquí dice que Dios los guardará en perfecta paz en español, pero escuchen, en hebreo dice que Dios los guardará en shalom, shalom, traducido al español como paz, paz. En otras palabras, se repite 2 veces la palabra paz para enfatizar lo completo que es la paz de Dios. Pues en la Biblia, shalom es una paz completa que Dios da, y esta no depende de las circunstancias de la vida, sino depende de tu relación con Dios, con el Dios de paz. Este shalom de paz es que tiene una bendición de Dios sobre su pueblo escogido. Y esto es una paz que el creyente puede experimentar el día de hoy si fija su mirada en su Salvador. Versículo 3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y en aplicación, esto nos debe recordar como creyentes a no estar afanados o ansiosos por nada, sino recordar que Cristo un día regresará por su iglesia. Y en vez de estar afanados y ansiosos, debemos de hacer conocer
nuestras peticiones delante de Dios en toda oración, con ruego y con acción de gracias. Y al hacer esto, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Pregunta: ¿qué más podrías desear que tener el shalom, shalom, la paz de Dios? ¿Conoces ese shalom, la paz de Dios? ¿Conoces la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento? Y si eres creyente, qué tranquilidad es saber que la paz de Dios te guarda como un grupo de soldados protegiendo tu corazón. Y si no eres creyente, recuerda que para tener paz tienes que primero arrepentirte de tu pecado y creer en Cristo para salvación. Pues esta paz viene de conocer al Dios de paz por medio del príncipe de paz, Jesucristo. Pues para que su pueblo tenga paz completa, Cristo sufrió los terrores del infierno en la cruz por los pecados de ellos. Versículo 3 al 4. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Versículo 4. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová está la roca de los siglos. Aquí en el versículo 4 vemos el llamado de Isaías para el pueblo de Dios. Y este llamado es a confiar plenamente en Jehová, confiar en el Dios del pacto, en el Dios de la ciudad. Isaías nos dice el por qué debemos de confiar en Jehová, y es porque Él es la roca de los siglos. En otras palabras, Jehová es tan confiable como una roca inmovible, una roca estable y segura a través de los siglos de los siglos. Y en aplicación, en esta ciudad del hombre no hay nada seguro o estable. En esta ciudad la corrupción y la maldad abundan. En esta ciudad se dice paz, paz, pero no hay paz. Esta ciudad te promete muchos deleites en el pecado, pero al final te destruirá ese mismo pecado. En esta ciudad la muerte reina. En esta ciudad las filosofías de los hombres van y vienen como el viento. En esta ciudad los muchos reinos de los hombres se levantan y caen. Y esta ciudad está maldita por Dios. Por lo tanto, lo único que es verdaderamente estable en este siglo y el venidero es Cristo Jesús, la roca de los siglos. Pon hoy tu confianza en la roca, quien es Cristo, y tendrás un fundamento para esta vida y para la vida eterna. Versículo 4. Confiar en Jehová perpetuamente, porque en Jehová está la roca de los siglos. Como ilustración, hubo un tiempo en la historia de la iglesia que el Imperio Romano quería que todos sus ciudadanos reconocieran a su emperador como a un dios. Y por lo tanto Roma estableció una ley donde todos los ciudadanos de Roma tenían que confesar que César es el Señor. Es decir, ellos tenían que reconocer al emperador romano como a un tipo de Dios. Y todo aquel que se negara a reconocer a César como el Señor pagaba con su propia vida. Y como ustedes pueden imaginar, esto fue una prueba grande para los creyentes de ese entonces. Y muchos cristianos, hombres, mujeres, jóvenes y aún niños que murieron por haberse negado a confesar al César como el Señor, porque ellos entendían que solamente Cristo es el Señor de señores y no el César. Está, por ejemplo, la historia de un cristiano llamado Policarpo. Y Policarpo vivía en estos tiempos que Roma exigía que se reconociera al emperador como el Señor. Y Policarpo, siendo un cristiano ya mayor, se negó a honrar al emperador de esta manera. Pero Roma le dio una segunda oportunidad a Policarpo para que quedara en libertad, pues era un hombre ya anciano de 86 años. Y lo único que tenía que hacer Policarpo para quedar en libertad era honrar al emperador. Pero Policarpo le contestó públicamente a los romanos ante esta oportunidad de quedar libre.
Y él dijo, he servido a Jesucristo estos 86 años y Él no me ha hecho ningún daño. ¿Por qué he de negarlo ahora? Y por esta razón Él terminó siendo quemado por Roma, la ciudad del hombre. Y una vez más, la razón que creyentes como Policarpo podían morir por su fe valientemente es porque entendían que la ciudad de Dios era infinitamente mayor o mejor que la ciudad del hombre. Ellos entendían que Cristo es la roca de los siglos, en quien podían confiar aún delante de la muerte. Versículo 4 al 5. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová está la roca de los siglos. Versículo 5. Porque derribó a los que moraban en las alturas, humilló a la ciudad ensalzada, la humilló hasta la tierra, la derribó hasta el polvo. Aquí en el versículo 5 vemos una vez más cómo el mundo incrédulo es comparado figurativamente con una ciudad exaltada y orgullosa, la ciudad de los hombres. Y noten que esta ciudad del hombre será destruida y humillada hasta el polvo por Dios mismo cuando Él venga a juzgar el mundo. Y esto es algo similar a lo que pasó en Génesis con la Torre de Babel. Los hombres tenían la idea de que su ciudad o su torre llegaría hasta el mismo cielo por su rebelión y su orgullo, y Dios la humilló hasta el polvo. Y esto sucederá otra vez al final de la historia. Dios humillará al hombre, la ciudad del hombre, hasta el polvo. Y cuando esto suceda, todo el pueblo de Dios, al final de la historia, le cantará este canto que vemos en este capítulo, este canto de adoración a nuestro Salvador. Noten el versículo 5 al versículo 6. Porque derribó a los que moraban en las alturas, humilló a la ciudad ensalzada o exaltada, la humilló hasta la tierra, la derribó hasta el polvo. Versículo 6, la hollará el pie, los pies del afligido, los pasos de los menesterosos. Aquí en el versículo 7 vemos algo interesante. Aquí son los pies de los pobres y afligidos los que aplastan la ciudad del hombre, la ciudad de los incrédulos. En otras palabras, escuchen, en este mundo presente es común que los poderosos pisoteen a los creyentes, como Roma lo hacía en la historia de la iglesia. Pero en aquel día, en el regreso de Cristo, será al revés. El Señor dejará que los pobres, es decir, los creyentes, pisoteen a los poderosos incrédulos como juicio sobre ellos. Esto quiere decir que como creyentes algún día pondremos nuestro pie en victoria sobre los enemigos de la iglesia y sobre la ciudad del hombre, porque venceremos en Cristo. Versículo 7. El camino del justo es rectitud. Tú, oh recto, pesas la senda del justo. Aquí en el versículo 7 vemos que Dios pesa el camino del justo, que puede ser traducido que Dios hace plano el camino del justo. De alguna manera Dios va guiando al creyente por el buen camino. En esta vida montañosa Dios hace plano su camino y lo va guiando y navegando por su palabra. Versículo 8. También en el camino de tus juicios, oh Jehová, te hemos esperado. A tu nombre y a tu memoria es el deseo del alma. Aquí en el versículo 8 vemos que Isaías se incluye con todos los creyentes al decir que él anhela a Dios sobre todas las cosas. Pues como dice Isaías, Dios es el deseo del alma de todos los verdaderos creyentes. Versículo 9. Con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que dure mi espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Aquí Isaías, al contemplar a Dios en este canto, dice que él mismo desea buscar a Dios de día y de noche. Incluso dice que es tanto su anhelo de Dios que aún de madrugada lo buscará. Pregunta, ¿cuándo fue la última vez que usted y yo deseamos buscar a Dios de mañana y de noche, o incluso de madrugada?
Recordemos las palabras del libro de Proverbios: los que temprano me buscan, me hallan. Amada iglesia, no te afanes en la ciudad del hombre y las distracciones de la vida, sino busca a Cristo, que Él sea el anhelo de tu alma y no los muchos ídolos que fabrica tu corazón diariamente. Ahora, ya vimos la ciudad de Dios. Punto número 2. Ahora vemos la ciudad del hombre. Noten conmigo el versículo 9. La parte final del versículo 9 dice: pues luego hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Aquí en el versículo 9, parte final, vemos que Dios muchas veces envía juicios a la ciudad de los hombres para que ellos aprendan justicia. Es decir, Dios muchas veces manda juicios al mundo incrédulo para que estos se arrepientan de su maldad y busquen a Dios. Y aquí vemos en el versículo 9, parte final, que hay hombres que al pasar por los juicios de Dios aprenden justicia. Es decir, se arrepienten de sus pecados y vienen a Cristo por medio de la fe. Como ilustración, en los evangelios, en Lucas 13, Jesús hace referencia a una torre llamada Siloé, que se cayó y mató a muchos de ese tiempo. Y Jesús le dijo a sus oyentes que si ellos no se arrepentían de sus pecados, que ellos perecerían de la misma manera que aquellos que murieron cuando cayó la torre. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay cosas que pasan en el mundo, como cuando la torre de Siloé se cayó y mató a gente, cuando hay catástrofes, cuando hay enfermedades, guerras, terremotos, conflictos mundiales, pandemias. Y escuchen, muchas de estas cosas vienen sobre el mundo como juicio de Dios para que los hombres se arrepientan y vengan a fe en Él. Incluso me atrevo a decir que muchos aquí, como han dicho otros predicadores, son cristianos porque Dios envió un juicio temporal a su vida para que ellos recapacitaran de ese estado de maldad. Dicho de una manera más sencilla, los juicios de Dios muchas veces son para que los hombres incrédulos renuncien a este mundo y corran a Cristo para salvación de sus almas. Versículo 9, parte final. Pues luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Noten el versículo 10. Se mostrará piedad al impío, pero no aprenderá justicia. En tierra de rectitud hará iniquidad y no mirará la majestad de Jehová. Ahora, en el versículo 9 tenemos un caso positivo, donde Dios envía juicios a los incrédulos y ellos se arrepienten. Pero en el versículo 10 tenemos otros incrédulos que no se arrepienten, porque no pueden percibir la majestad de Jehová en estos juicios. Como aplicación, muchas veces los hombres, cuando pasan por juicios o cosas difíciles en su vida, cuando hay alguna calamidad, un problema familiar, alguna enfermedad o aflicción los acontecen, buscan a Dios, pero buscan a Dios como Faraón, solo para aliviar su dolor de manera temporal. Pero en el momento que estos hombres perciben que se libraron del juicio de Dios, como Faraón, se vuelven a endurecer y regresan a comer el vómito de su pecado. En ese sentido, como dice Isaías, los hombres del versículo 10 no aprenden justicia aún en medio del juicio. Noten del versículo 10 al 11, se mostrará piedad al impío, pero no aprenderá justicia. En tierra de rectitud hará iniquidad y no mirará la majestad de Jehová. Versículo 11, Jehová, tu mano está alzada, pero no ven. Verán al fin y se avergonzarán los que envidian a tu pueblo, y a tus enemigos fuego los consumirá. En este momento muchos incrédulos no ven la mano de Dios y hasta se burlan de las cosas de Dios. Pero habrá un día que verán la mano de Dios cuando caiga sobre ellos en juicio. Y escuchen que dice, y también se avergonzarán los que envidian a tu pueblo. Dios tiene un celo santo por su iglesia y destruirá a los enemigos
suyos y de su iglesia en juicio. Ahora, en esta sección del sermón quiero poner una pausa para darles una ilustración bíblica, como lo hemos estado viendo, y específicamente esta ilustración es de cómo Dios envía juicios a la ciudad de los hombres, es decir, a los incrédulos, para que se arrepientan y se volteen a Él. Así es que vayan conmigo, guarden su lugar ahí, vamos a poner una pausa al sermón, y vayan conmigo a Apocalipsis capítulo 9. Y aquí en Apocalipsis capítulo 9, en el contexto, Dios envía juicios sobre el mundo incrédulo, sobre la ciudad del hombre, para que ellos se arrepientan de sus pecados y se volteen a Dios para salvación. Apocalipsis capítulo 9. Y vienen conmigo el versículo 1, que dice: y el quinto ángel tocó la trompeta, y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y le fue dada la llave del pozo del abismo. Aquí vemos que en esta escena una estrella cayó del cielo a la tierra. Y esta estrella es simbolismo de un ángel que cayó del cielo a la tierra. Incluso muchos comentaristas creen que este ángel aquí es Satanás, porque en los evangelios Cristo dice que él vio a Satanás caer del cielo. Y según el versículo 1, a este ángel se le dio la llave del pozo del abismo. Y este lugar llamado el abismo es una referencia a una prisión donde hay demonios esperando su castigo para el día del juicio. Y esto lo vemos en otros pasajes como el libro de Judas. Ahora, a este ángel que cayó del cielo, en el versículo 1, se nos dice que se le dio la llave o la autoridad para que pudiera liberar a los demonios que estaban en el abismo, en esta prisión. Noten conmigo el versículo 1. Y el quinto ángel tocó la trompeta, y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y le fue dada la llave del pozo del abismo. Ahora, pregunta, ¿quién le dio la llave a este ángel para liberar a los demonios? Dios. Dios, sin ser el autor del pecado, le dio la llave o la autoridad a este ángel caído para que soltara al resto de los demonios del abismo como juicio sobre la ciudad del hombre, es decir, como juicio sobre los incrédulos. ¿Para qué? ¿Qué buen propósito tendría Dios en hacer esto? Escuchen, para que los hombres en la ciudad del hombre, los incrédulos, al ser atormentados por los demonios en sus vidas, se arrepentan de sus pecados y vengan a fe en Cristo. Pero veamos qué sucede cuando estos juicios vienen sobre los hombres. Nota el versículo 2. Y abrió el pozo del abismo, y del pozo subió humo como el humo de un gran horno, y se oscurecieron el sol y el aire por el humo del pozo. Aquí vemos que cuando el ángel del pasaje abre esta prisión llamada el abismo, sale humo como de un horno. Y es tanto humo que se oscurece el mismo sol. Ahora escuchen, esto no es literal, sino que representa la oscuridad espiritual que acaba de liberar este ángel de este lugar llamado el abismo, como juicio sobre los incrédulos. Versículo 3. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y les fue dado poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra. Ahora, noten que de esta prisión, el abismo, salen unas langostas. Langostas son un tipo de grillos. Y esto nos debe traer a la memoria el Éxodo, cuando Dios manda una plaga de langostas. Bueno, estas langostas aquí no son como las de Éxodo, pues estas tienen colas como de escorpiones, según el versículo 3. Y estas langostas con cola de escorpiones no son literales, sino es simbolismo de los demonios y del poder del mundo de las tinieblas. Estos demonios que Dios trajo como juicio sobre los hombres tienen el poder para herir a la ciudad de los hombres, como lo hacen los escorpiones. Versículo 4. Y se les mandó que no hicieran daño a la hierba de la tierra, ni a ninguna cosa verde, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tienen el sello de Dios en sus frentes. Aquí en el versículo 4 vemos una vez más que no son langostas normales. Pues las langostas normales hacen daño a la tierra y a la vegetación, pero no a los hombres.
langostas del versículo 4 tienen instrucciones de solamente dañar a los hombres que no tienen el sello de Dios en sus frentes. Ahora, ¿quiénes son los que no tienen el sello de Dios en sus frentes? En Apocalipsis, los que no tienen el sello de Dios es una referencia a los incrédulos, a la ciudad del hombre. Es decir, este juicio que Dios mandó de demonios es específicamente un juicio sobre los incrédulos y no sobre los creyentes. Versículo 5. Y les fue dado no que los mataran, es decir, a los hombres, sino que los atormentaran 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Aquí vemos que este juicio aquí no es para que los hombres murieran, sino para que ellos fueran atormentados y lastimados por esos demonios por un tiempo específico, aprobado por Dios, representado aquí por los 5 meses. Versículo 6. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte y no la hallarán, y desearán morir, y la muerte huirá de ellos. Este juicio será tan severo que los hombres desearán morir, pero no encontrarán la muerte. Versículo 7. Y el aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra, y sobre sus cabezas tenían como coronas que parecían de oro, y sus rostros como rostros de hombres. Ahora, noten la descripción de estos demonios. Eran como langostas, grillos, pero también eran como caballos de guerra, con coronas, y sus rostros eran como rostros de hombres. Ahora, si uno lee Apocalipsis, verá que los ángeles buenos que adoran a Dios, tienen para ser humanos y animales. De la misma manera, estos demonios aquí tienen alguna apariencia humana y a la vez una apariencia animal. Noten el versículo 8. Y tenían cabellos como cabellos de mujeres, y sus dientes eran como dientes de leones. Es decir, estos demonios tenían una apariencia humana y feroz, representada por los dientes de leones. Versículos del 9 al 10. Y tenían corazas como corazas de hierro, y el estruendo de sus alas era como el ruido de carros con muchos caballos que corren a la batalla. Y tenían colas semejantes a las de escorpiones, y tenían en sus colas aguijones, y su poder era de hacer daño a los hombres por 5 meses. Y si notan aquí, estos demonios tienen rostros como de hombres y pelo como de mujer. Y como han notado muchos comentaristas, esto probablemente es una referencia a que la maldad de estos demonios se notaba a través de los actos de los hombres, los actos pecaminosos de hombres impíos y su gran maldad. Noten el versículo 11. Y tienen sobre sí por el rey al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón, y en griego tiene por nombre Apolión. El nombre del líder de estos demonios es Abadón en hebreo y Apolión en griego. Ahora, en hebreo y en griego significa lo mismo, destructor. El nombre de este ángel en hebreo y en griego, este líder de demonios, es destructor, y probablemente es una referencia a Satanás, quien dejó salir a estos demonios del abismo porque se le fue entregada una llave. Ahora, algo interesante sucede aquí. Es que los hombres incrédulos, sin saberlo, adoran a los ídolos. Y detrás de los mismos ídolos que ellos adoran, hay demonios que desean destruir sus vidas y las vidas de sus familias. Es decir, el hombre en su pecado ama adorar a los ídolos, a todo lo que no es Dios, a sus deseos lasciviosos y sexuales y pecaminosos según la carne. Pero detrás de todo eso que el hombre incrédulo ama, vemos al diablo y sus demonios deseando destruir su vida y la vida de sus familias. Y es tan asqueroso y horrible como esta descripción que vemos de demonios como grillos, con cara de hombres, atormentándolos por algún tiempo. Noten el versículo 12. El primer ay pasó, he aquí vienen aún 2 ayes más de estas cosas. El ay es una expresión de terror y dice, van a venir más cosas. Y veamos un último juicio, noten el versículo 13 al 14. Y el sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz que salía de los 4 cuernos del altar
de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados en el gran río Eufrates. Aquí en los versículos 13 a 14 escuchamos a una voz del cielo que ordena que suelten a más ángeles. Y como veremos, estos también son ángeles caídos, son demonios. Noten el versículo 15. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora y día y mes y año para matar a la tercera parte de los hombres. Aquí sabemos que esos ángeles son caídos o demonios porque están listos para matar a 1/3 de los hombres. Versículo 16. Y el número del ejército de los jinetes era 200 millones. Y oí el número de ellos. Estos 4 ángeles se cambia la fotografía y se transforman en 200 millones de demonios listos para la guerra. Es decir, vemos un ejército demoníaco innumerable. Noten el versículo 17. Y así vi los caballos en visión, que por cierto, noten, visión no es literal, y los que estaban sentados sobre ellos, los cuales tenían corazas de fuego y de jacinto y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de sus bocas salía fuego y humo y azufre. Una vez más tenemos una fotografía de los demonios, de lo horrible que son. Y estos demonios, escuchen, representan a demonios que provocan a la guerra a los hombres incrédulos. Es decir, muchos creen que estos versículos es una referencia a cómo los demonios influyen a los hombres incrédulos para tener guerras, para que haya muerte y atrocidades en la ciudad del hombre. Dicho de otra manera, muchas veces Dios permite que los demonios influyan a los hombres incrédulos a entrar en guerras y conflictos para que mueran, sean atormentados, vean la depravación del hombre y para que la maldad que existe en ellos sea expuesta y al verla corran a Cristo para salvación. Y ahora, esto no es un momento específico, sino que estos son cosas que suceden a través de la historia hasta que regrese el Señor Jesús. Estos demonios siempre están en operación, destruyendo y atormentando a los incrédulos como juicio de Dios. Versículo 18. Por esas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego y por el humo y por el azufre que salían de la boca de ellos. Aquí vimos que en este juicio termina muerta 1/3 de los hombres. Es decir, estos demonios constantemente influyen para que los hombres entren y mueran en guerras. Pregunta: ¿cuántos millones de personas no han muerto en guerras? ¿Cuántas murieron en la Primera Guerra Mundial? ¿Cuántas murieron en la Segunda Guerra Mundial? Versículo 19. Porque su poder estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas eran semejantes a serpientes y tenían cabezas y con ellas dañaban. Una vez más, es para que los hombres se arrepientan. Pero escuchen esto, y aquí es donde quiero llegar. ¿Cómo reaccionan los incrédulos al ser parte o al recibir estos juicios? Noten el versículo 20. Y los otros hombres que no fueron muertos con esas plagas no se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro y de plata y de bronce y de piedra y de madera, las cuales no pueden ver ni oír ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. El hombre está tan depravado que continúa, puede ver a su familia destruyéndose, puede ver su propia vida atormentada por los juicios de Dios, pero ama tanto el pecado que persevera y no se arrepiente de su maldad. Esta es la triste historia de la ciudad del hombre. Y si tú hoy estás en la ciudad del hombre y puedes percibir la maldad que hay en ti mismo y en el mundo a tu alrededor, corre a Cristo para salvación. Él es el único que te puede salvar de tu pecado y de tu maldad. Ahora, regresemos rápido para terminar nuestro sermón. Vayan otra vez a Isaías capítulo 26. Ya vimos la ciudad de Dios, ya vimos la ciudad del hombre, punto número 2. Ahora veamos
la ciudad de Dios y su esperanza. Isaías 26, y noten el versículo 12. Jehová, tú dispondrás paz para nosotros, porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras. Y esto es una forma de decir que el pueblo de Dios, Judá, que representa a todo el pueblo de Dios, reconoce que la salvación es solamente por la gracia de Dios y no por sus obras. Versículo 13. Jehová Dios nuestro, otros señores fuera de ti se han enseñoreado de nosotros, mas solamente por ti nos acordaremos de tu nombre. En otras palabras, Judá había tenido diferentes señores cuando era esclavizada por otras naciones, pero de todos esos señores, el pueblo de Dios solamente tenía memoria de un solo Señor, quien es Jehová. Versículo 14. Están muertos, no vivirán. Han fallecido, no resucitarán, porque los visitaste y los destruiste e hiciste perecer toda la memoria de ellos. En otras palabras, todos los señores que habían servido Judá, el pueblo de Dios, habían muerto. Versículo 15. Añadiste al pueblo, Jehová, añadiste al pueblo, te hiciste glorioso, extendiste todos los términos de la tierra. Jehová, versículo 16, Jehová, en la tribulación te buscaron, derramaron oración cuando los castigaste. Una vez más, en este canto estamos viendo cómo ellos dicen que aun cuando Dios los disciplinaba, ellos buscaban a Dios. Y en aplicación hay veces que Dios trae alguna disciplina a nuestras vidas, que aún podemos apenas derramar unas palabras de oración, pero aún en esos momentos, lo que nos quiere decir el canto, es que aún en esos momentos difíciles de prueba y de disciplina, nuestra alma depende de Dios. Versículos 17 al 18. Como la embarazada cuando se acerca el parto, se retuerce y da gritos en sus dolores, así hemos sido delante de ti, oh Jehová. Concebimos, nos retorcimos, dimos a luz viento, ninguna salvación trajimos a la tierra, ni cayeron los moradores del mundo. Aquí el sufrimiento de la historia del pueblo de Dios era como el de una mujer cuando está a punto de tener a un hijo y está gritando, pero dice que cuando nació este hijo, nació viento. En otras palabras, esto es lenguaje figurativo para decir que el pueblo de Dios no trajo salvación al mundo, sino que la salvación procede solo de Jehová, solo de Jesús. Versículo 19. Tus muertos vivirán, junto con mi cadáver resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío será cual rocío de hortalizas, y la tierra echará los muertos. Un día nos dice este versículo que Dios resucitará a los muertos de la ciudad de Dios. Es decir, que hay una esperanza certera de resurrección entre los muertos para los creyentes. Y como aplicación, esto nos debe animar a no ponernos tristes como los incrédulos cuando un cristiano muere. Porque nosotros tenemos una esperanza certera que resucitaremos al igual que Cristo resucitó. Versículo 20. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras de ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento en tanto que pasa la ira. Y este versículo dice Dios que protegerá a su pueblo cuando Él traiga el juicio final. Y como dicen muchos estudiosos, esto es como en la Pascua, cuando venía el juicio y Dios veía la sangre en los dinteles, el juicio no pasaba por esa casa. En palabras sencillas, versículo 20 nos dice que Dios guardará a su pueblo en el día del juicio que traerá sobre los incrédulos. Versículo 21. Porque he aquí que Jehová sale de su lugar para visitar la iniquidad del morador de la tierra contra él, y la tierra descubrirá la sangre derramada en ella, y no encubrirá más los que en ella han sido muertos. A través de la historia del pueblo de Dios han muerto muchos cristianos, como vimos con Policarpo, como cuando los babilonios mataron al pueblo de Israel o los asirios. Pero en ese día final se descubrirá los hechos de esos hombres y Dios vengará la muerte de sus santos, porque la muerte de sus santos es preciosa ante los ojos de Dios. Antes de terminar, simplemente unas muy breves aplicaciones. La primera aplicación es para la ciudad del hombre, para los incrédulos. Incrédulos
aprendan justicia. Ya vimos que en la ciudad del hombre operan poderes de las tinieblas, pero escucha, tú visitante que aún no eres creyente, tú eres parte de ese sistema que ama las tinieblas, el pecado y la oscuridad por naturaleza. Tú amas al príncipe destructor que vimos en Apocalipsis. Incluso tal vez tú has visto las consecuencias de tu pecado en los juicios que Dios ha mandado a tu vida, pero te rehusas a arrepentirte de tus fornicaciones y hechicerías como los hombres de Apocalipsis. Ven hoy en arrepentimiento a Cristo. Cree que Él murió en lugar de su pueblo en la cruz y resucitó el tercer día, y que aquel que cree en Él será salvo solo por la gracia de Dios. Y el que antes fornicaba, no fornique más. Y el que adulteraba, no adultere más. Y el que robaba, no robe más. El mentiroso, no mienta más, pues esos son frutos verdaderos de arrepentimiento, de una conversión genuina a Cristo. Segunda aplicación, para los creyentes, sean valientes. Cuando la ciudad del hombre te pida que reconozcas al César, si te pide que trabajes en el día del Señor, no cedas. Si el gobierno y el mundo te pide que le entregues a tus hijos y los dejes que te los eduquen sin que tú estés involucrado en su educación, no cedas. Si tus familiares te hacen escoger entre amarlos a ellos y seguir a Cristo porque te has vuelto un religioso, no cedas y contéstales que César no es el Señor de tu vida, sino que Cristo es el Señor de señores y el Rey de reyes. Y diles valientemente como Policarpo al enfrentar la muerte y las consecuencias de seguir a Cristo, diles como Él: he servido a Jesús y nunca me ha hecho ningún daño. ¿Por qué lo he de negar hoy? Tercera aplicación. Hermanos, el mundo y la psicología te dirán que tienes que tener casi una vida perfecta para tener paz y tranquilidad. El mundo te dirá que tener ansiedad y depresión es porque eres una víctima de la sociedad y eres una víctima de ti mismo. Pero el Dios de paz te dice que esta ansiedad y afán son por tu pecado de no confiar en Dios. Y Jehová nos dice también que Él le da shalom, la paz que sobrepasa todo entendimiento a los que creen en Jesús, el príncipe de paz. Por lo tanto, en vez de estar ansioso y deprimido en pecado, ves a Cristo con toda oración, ruego y súplica, pues Él promete guardar a los suyos en shalom, en paz completa. Cuarta aplicación, para los creyentes, que tu anhelo del alma sea Cristo y solamente Cristo. Tú como creyente debes de buscarlo de día y de noche en la palabra. Y escuchen, hermanos, los libros de teología son buenos y necesarios, pero ni uno se compara con tu Biblia. Tú como creyente debes de desear encontrarte a Dios en las Escrituras, porque Él es el todo de nuestro alma. Tú como creyente, al igual que haces tiempo para comer pan físico, porque si no mueres, debes de hacer tiempo de comer el pan espiritual para nuestra alma, porque no solo del pan vivirá el hombre. Ven y come del pan y del vino de la palabra de Dios. Ven en las mañanas, ven en la tarde, ven en la noche a este libro y deleita tu alma en este banquete espiritual proveído por Jesucristo. Quinta aplicación, el creyente y la muerte. Hermanos, volteen a su izquierda y a su derecha. En 100 años, como decía un predicador, no estará ni uno de ustedes vivo, probablemente. Pero como creyentes, cuando experimentemos la muerte, estaremos tristes por haber perdido a alguien temporalmente, pero tenemos una esperanza segura en la resurrección del cuerpo entre los muertos. Última aplicación, hermanos, aprendamos a cantar juntos himnos que exaltan a Cristo y su obra de salvación, porque en el día del regreso de Cristo, cuando veamos que Él pone su pie sobre el cuello de sus enemigos,
como iglesia le cantaremos este canto del capítulo 26. En adoración, fuerte ciudad tenemos, salvación puso Dios por muros y ante muros. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por mostrarnos este canto que cantaremos en aquel día final y adoraremos a nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Bendice el resto del servicio y el compañerismo. En el nombre de Jesús. Amén.